Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Primero que nada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para unirse a esta sesión. Bienvenidos a la ponencia de afectación psicológica de tratas de personas. La persona que nos va a impartir la ponencia del día de hoy es Carlos Manuel Ibarra Cruz, quien es un estudiante en la licenciatura de Psicología en la Universidad Vizcaya de las Américas. En su experiencia, tiene que es presidente de Neurodiversidad Coahuila y colaborador de Neurodiversidad México, el cual está afiliado a UReport, que pertenece a UNICEF México. Ha realizado tesis aprobadas sobre temas psicológicos y cursos de investigación, asimismo que ha hecho prácticas profesionales y es instructor de Alzame Torreón, que es una organización perteneciente a Ingenio Monterrey y está ligada a una organización estadounidense llamada NAMI, que investiga anualmente sobre la salud mental y lucha por esta misma. Y pues es miembro activo de CEMOAD. Ahora, sin más, vamos a iniciar con esta ponencia. Te dejo el micrófono, Manuel, cuando quieras empezar. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Pues ya me presentaron ahí un poquito. Soy el licenciado Manuel Ibarra. Estoy en noveno cuatrimestre de la carrera de la licenciatura de Psicología y pues un gusto que me hayan invitado a dar este tema porque siento que pues muchas veces sabemos lo teórico, sabemos el significado de las cosas por todas las redes sociales que hoy en día se manejan, pero siento que muchas veces nos falta tener toda esta información psicológica y más que nada el cómo se puede tratar, porque no solamente un psicólogo especializado puede tratar a las personas que llegan a ser afectadas en este tipo de actos, sino que alguna persona que esté informada sobre dar auxilios psicológicos, bueno, primeros auxilios psicológicos, también los puede dar. Entonces, pues sin más que decir, pues empecemos. Los temas a tratar en esta ponencia va a ser qué es la trata de personas. Aquí tenemos dos significados. Cómo identificar a una persona en esta situación, aspectos generales y también vamos a tener datos estadísticos. Y por último, vamos a abordar el tema de la afectación psicológica. Y pues antes de empezar, me gustaría comenzar con el famosísimo icebreak, perdón. Con una pregunta que me gustaría que tres personitas respondieran esta preguntita. No tienen que ser respuestas exactas, es conforme a lo que ustedes piensen. Y pues está la pregunta, como ya la están viendo, ¿por qué es importante informarse sobre este delito? Tres personitas que me respondan así rápidamente. Si no, pues las elijo, chicos. Tres personitas, no tengan miedo de participar, nadie les va a decir Elige, nada. elige. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, a ver, María Castro, ¿puede responder esta preguntita, por favor? E igual, si no pueden prender sus micrófonos, ahí pues lo ponen ahí también en el chat, ¿verdad? Sin ningún problema. No sé si gustes tú elegir a alguien. Ah, ok, ok. Bueno, mientras que responde por el chat, ah, vamos a ver. A María José. María José, ¿nos puedes decir por qué es importante informarse sobre el delito de trata de personas? Hola, ¿sí me escucha? Sí, excelente, sí te escucho. Ah, bueno, yo creo que es importante para saber desde dónde viene la problemática y centrarse como en las raíces para la prevención
igual pues para poder identificar a las víctimas y saber cómo, en qué les afectó y cómo podríamos ayudarlas. Ok, muy bien. Muy buena respuesta. La verdad que es importante conocer este tema porque, pues a final de cuentas, como no solamente van a actuar como médicos al momento de operar o al momento de dar un tratamiento para alguna enfermedad, sino que muchas veces también van a ayudar en todos estos términos porque les pueden llegar personas que estén pasando por este problema y pues es importante que sepan cómo abordar a la persona que esté pasando por el problema. Otra personita más, mientras que María escribe su respuesta. Mm, Carlos Duque, ¿puedes respondernos la preguntita por fin? Yo considero que es porque en México es un problema que aunque nosotros no lo veamos es bastante habitual. O sea, me ha tocado ver muchas noticias que México, en especial nuestro estado Sinaloa, es un lugar donde se da mucho la trata de personas para narcotráfico, para extracción del país, etcétera. Entonces creo que es muy importante porque, aunque no lo parezca, puede que estemos expuestos a tratar a este tipo de personas en nuestra práctica médica. Exacto, muy interesante respuesta y a más adelante pues les diré la mala noticia de que México ocupa un lugar muy alto en la lista a nivel mundial, o sea, esto es a nivel global, en la lista de países con el mayor índice de trata de personas que pues a final de cuentas o sea, eso habla de que hay un problema muy serio que se tiene que solucionar sí o sí, y que claramente, pues como lo mencionas, ustedes como estudiantes de medicina, pues deben de saber todo este tipo de temas, como ya se los mencioné, porque muchas veces, puede llegar una persona con ciertos rasgos que sean indicios de que está haciendo o de que está, pues sí, de que es víctima de trata y entonces hay que saber cómo tratarla, cómo hablar, claramente sin alarmar, porque pues muchas veces este tipo de personas llegan a estar acompañadas y entonces uno tiene que actuar de tal manera que no alarme, que no haga tanto escándalo para que eso no se haga más grande. Bueno, aquí en los comentarios, dos personitas. Dice Brenda, creo también que cuando estamos informados y preparados podemos evitar la revictimización en los pacientes que pasaron este tipo de abuso. Exactamente. ¿Por qué? También porque muchas veces la gente también, bueno, no se les da el correcto abordaje y pueden llegar a pasar otra vez por lo mismo. O también el hecho de que no se les dé un buen abordaje. Muchas veces las personas que llegan a ser víctimas de trata, pues llegan a tener demasiada culpa. Entonces es algo que claramente se debe de abordar. Y por último, María Castro menciona: creo que es de suma importancia ya que desgraciadamente podemos encontrarnos con personas que hayan sufrido este delito en lo que es nuestra práctica médica y vida diaria y debemos saber identificarlas en caso de que necesiten ayuda y saber cómo apoyarlos. Exactamente. También no solamente se los van a encontrar en su práctica médica, claramente también los pueden encontrar en la vida diaria, mientras que vayan caminando, mientras que vayan en el camión, puede encontrarse en muchos lugares y que pues como lo menciona María, pues claramente hay que saber cómo dar este abordaje y como ya se los mencioné, como este tipo de personas comúnmente llegan a estar acompañadas, que no sea muy alarmante y que se pueda tratar en el momento. Muy bien, ya con ese icebreaker terminamos actividad esta y pues pasamos ahora sí con lo que es la información.
¿Qué es la trata de personas? Bueno, aquí les traigo dos definiciones diferentes. Según la 1DC, la trata de personas es el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación, en su mayoría explotación sexual, laboral o en la mendicidad. ¿Qué es la mendicidad? Pues el término correcto de la mendicidad es decir, que un mendigo. ¿Qué es un mendigo? Una persona que pide limosna, que pues aunque suene feo, pues son los términos correctos que se tienen que utilizar. Es una persona que pide limosna y pues comúnmente vemos en los semáforos a los niños que están pidiendo dinero o a las mujeres que están pidiendo dinero. Pues la trata de personas, la explotación que es más frecuente, pues es la explotación sexual, que esta comúnmente es más dada en mujeres. Y la otra terminología, según la OIM, la trata de personas son aquellas formas de explotación para el beneficio de un tercero, como la servidumbre por deudas, el trabajo infantil, el trabajo forzado, el matrimonio forzado, la mendicidad forzada y la extracción de órganos. Hace poco, si gustan verla, para que ahí les recomiendo ver esa serie. La serie está en Netflix, creo que no me equivoco, y se llama Somos. Esta serie trata sobre cuando aquí en México, más en especial en Coahuila, estaba el cartel de los Zetas. Entonces, en esta serie demuestran demasiada lo que es el tema de trata de personas. Desde que tienen un lugar en donde hay muchas chicas que obviamente pues están sin su voluntad y pues uno iba ahí y pagaba y pues tenía relaciones sexuales con la chica. Entonces, aquí en esta serie se trata mucho sobre esta trata de personas que claramente antes pues era como que, y que hoy en día sigue siendo, pero antes era demasiado el hecho de que se hicieran este tipo de lugares. Claramente hoy son clandestinos, claramente antes era como que todo el mundo sabía que existían, todo el mundo sabía que estaban. Ahorita tal vez existen los bares o los llamados table, donde donde trabajan este tipo de mujeres, pero pues claramente, aunque sí son, tal vez ilegales, pues trabajan bajo un contrato en el que la persona decide trabajar ahí voluntariamente. Pero, pues claramente, si una mujer o una persona es llevada a la fuerza a ese tipo de lugares, pues claramente ya estamos hablando de trata de personas. También sobre la extracción de órganos, pues muchas veces sabemos que aquí en México es muy común esta trata de órganos. También, pues, del matrimonio forzado. Antes era muy dado a fuerza se tienes que casar con esta persona y no me importa, lo que tú digas, te tienes que casar con esa persona. También, pues, el trabajo infantil, que como ya se los mencioné, pues comúnmente vemos en cruceros a niños, pidiendo dinero, o a niños vendiendo dulces, mientras que tal vez los papás están en la casa. Y comúnmente esto pasa en comunidades indígenas. Al menos acá en Torreón existe una comunidad indígena que tiene, o sea, reside aquí en Torreón. Entonces, comúnmente uno llega a ver, pues a los niños pidiendo dinero, a las mamás pidiendo dinero, y pues que claramente es explotación. ¿Por qué? Porque, pues al final de cuentas no es como que ellas salgan a pedir dinero y sabemos que no lo van a utilizar para algo, para algo bueno, porque al final de cuentas, pues el líder de esa comunidad, pues les quita el dinero y hacen con él lo que quieren. Entonces, pues al menos acá en Torreón, pues es como se presenta. Hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre las definiciones? Bueno, silencio me dice que no. Muy bien. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el término trata de blancas es completamente erróneo. No podemos decir que la trata de blancas es lo mismo a la trata de personas.
y no se debe de usarse en ningún contexto, pues solamente hace referencia a la explotación sexual de mujeres de piel blanca. La trata de blancas comúnmente es más común en Estados Unidos, pero no es lo mismo que la trata de personas, porque la trata de personas no tiene ninguna discriminación, ni en color de piel, ni en raza, ni en religión, ni nada, ni en creencias, ni nada. O sea, simplemente ven a la persona, se la llevan y ya. O los órganos de la persona, sea quien sea, y ya. Entonces, la trata de blancas es específicamente la explotación sexual de mujeres de piel blanca. No se debe de confundir ese término. Es muy importante que no se confunda. Muy bien, sigamos con el siguiente. Un dato relevante es que el consentimiento no importa. ¿Por qué? Si vamos a suponer que un día una persona que ha sido víctima de trata o bueno, de explotación sexual, de trabajo, de lo que ustedes quieran, llega con el juez, le dice, ¿sabes qué? Tengo este problema, he estado encerrado por mucho tiempo, encerrado o encerrada, he sido explotada sexualmente por mucho tiempo y vengo a poner una denuncia. Entonces ya, se le habla a la persona que ha cometido el delito, pero la persona le dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo un consentimiento. O sea, aquí la persona me firmó que ella estaba de acuerdo en lo que iba a hacer. Pero aquí hay que ser más inteligentes y hay que ser más justos. ¿Por qué? Porque la trata de personas muchas veces va sobre el engaño, va sobre mentiras, sobre manipulación psicológica, sobre que no, es que mira, si tú no firmas esto, voy a matar a toda tu familia. O si tú no firmas esto, ahorita mismo pues, te voy a matar aquí. O sabes que mira, si tú firmas esto, yo te voy a dar esto, pero tú vas a tener que hacer esto. Aunque la persona no haya querido hacer eso, ya le estás ofreciendo otros beneficios para que, pues, para que haga algo que ella no quiere o que él no quiere. Pero al final de cuentas, el consentimiento no importa porque está siendo manipulada esa persona. Está siendo manipulada, le están ejerciendo violencia psicológica al momento de que te doy esto y si tú haces esto. Entonces, eso ya es violencia psicológica también. Entonces aquí es muy importante, el consentimiento no importa. Una persona que llegue con de que no es que la persona aquí aceptó, no. O sea, porque al final de cuentas tú no sabes si esa persona fue obligada a firmar ese consentimiento. Entonces, esto es muy importante. Por eso lo quise poner así nada más. Muy bien, vamos ahora con los datos históricos. Aquí hay dos fechas solamente que pude rescatar, que ahorita me van a decir, oye, pero ¿por qué está de 2003? Si pues me estás mencionando, o sea, si me está, bueno, ahorita vamos a eso. Esta es de 2003, es donde se aprueba ya tal cual lo de la OIM, que la OIM es la organización más importante sobre la trata de personas, pero la OIM específicamente se encarga de los migrantes. Los migrantes comúnmente son las personas que más llegan a ser explotadas, pero aquí hay algo muy importante. Los migrantes, al momento de irse de un lugar a otro, ya están ellos bajo su consentimiento. ¿Por qué? Porque ellos saben los riesgos o sea, que van a enfrentarse al momento de trasladarse de un lugar a otro. Entonces, esto es como que lo malo, porque al final de cuentas ellos saben lo que va a pasar, pero aún así deciden hacerlo. Entonces, bueno, la OIM en 2003 eh, ya empieza a investigar, ya empieza como que a indagar un poquito más sobre esta trata de personas, empiezan a abrirse grupos de investigación y ya empieza a tomar como un papel muy importante. Pero fíjense, hasta 2003. Y ahorita les voy a dar algo muy interesante que, que es de suma importancia mencionarlo por el tipo de fecha. Ahora nos remontamos a 1999
que es lo que yo les decía ahorita. Me van a decir, oye, pero ¿por qué pusiste 2003 y luego 1999 si tenía que ser al revés? Bueno, porque en 2003 es donde la OIM, al menos este, esa organización, fue que ya empezó a investigar. Pero en 1999 ya se fundó la organización para investigar la trata de personas, para evitar la trata de personas y para prevenir la trata de, bueno, para prevenir, evitar y para extinguir la trata de personas, que actualmente pues sabemos que pues no se ha extinguido completamente. Entonces, entonces, esta fecha es por eso que primero de 2003 es cuando lo OIM ya empieza a trabajar, pero desde 1999 ya se había empezado a trabajar con la trata de personas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, alguna, pues algo, no sé, algo que quieran decir? Muy bien. Antes de pasar a esto, voy a definir cuáles son los delitos de trata de personas. Bueno, esto es una definición según el gobierno de México. Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca y facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados o esclavitud. Esa es como una definición de todo lo que abarca la trata de personas dentro del Estado de México, bueno, dentro de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la definición tal cual de lo que involucra lo que es la trata de personas. Ahora, me gustaría antes de avanzar con este tema, hablarles un poquito de las afectaciones que tiene la persona que es víctima de trata de personas, porque no solamente tiene problemas psicológicos, sino que también, pues claramente va a tener problemas físicos, en los cuales, bueno, hablando de problemas psicológicos, que más adelante los voy a abordar un poco más, pues figuran la depresión, el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos, por ejemplo, que es la ansiedad, llegan a tener ideas suicidas y llegan a tener trastornos somáticos, que los trastornos somáticos pues son personas que todo lo que sienten lo cargan a su cuerpo. Entonces empiezan los dolores de estómago, de cabeza y diferentes síntomas físicos, como también lo son los dolores discapacitantes o la disfunción física. Se empiezan a sentir débiles, empiezan sin poder caminar. ¿Por qué? Porque pues claramente pasaron por mucha tortura, desde el hecho de que hayan, como se le conoce coloquialmente, desde que hayan levantado a esa persona, ya es un trauma. Entonces, imagínense esa persona que la levantaron y la tuvieron encerrada y sufrió de bastante, ya sea de explotación sexual, trabajo, lo que ustedes quieran, fue maltrato. Imagínense cuando se pueda librar de ahí, cuánto problema psicológico y físico no va a tener. Ahora, ¿cómo surge lo que es la trata de personas? Bueno, esta surge mediante como la necesidad de las personas que cometen el delito de, de abordar todos estos temas económicos, claramente, que pues, obviamente no es como que ustedes dirán, bueno, pues, hay otras maneras de conseguir dinero. Pues sí, pero pues al final de cuentas, para ese tipo de personas, pues es lo más fácil, por así decirlo, y pues es que llegan a cometer estos delitos. Y bueno, para las personas que llegan a ser víctimas, pues muchas veces llegan a ser la víctima de trata, pues eh, por la economía que llegan a llevar, este, por la situación, no sé, social que llegan a tener, las creencias, las tradiciones, dependiendo del lugar en donde viva también.
pues muchas veces esto es lo que va a influenciar o lo que va a motivar que esta acción se siga realizando. Entonces, pues claramente hay que trabajar demasiado para poder conocer cada cultura, que como sabemos, al momento de que es una cultura indígena, hoy en día, las culturas indígenas están protegidas, entonces uno no puede llegar y decirle, ¿sabes qué? No puede hacer esto. ¿Por qué? Porque simplemente no está respetando su cultura y pues ahí entran ya lo que es derechos humanos, que pues es algo ilógico que pues derechos humanos intervenga en algo que tú dices, oye, o sea, pues nada más es como que tratar de hablar con esas personas y pues vas a permitir que se siga haciendo eso. Pero pues al final de cuentas eso es lo que es. Bueno, también, pues, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la trata de personas? Pues aquellas personas que han sido explotadas sexuales a menudo comúnmente llegan a ser abusadas por sus traficantes y clientes. También pueden ser violadas, golpeadas y sujetadas a abuso durante un largo periodo de tiempo. También existe un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, infecciones, diabetes, cáncer y otras enfermedades. Por eso o sea, es algo que se tiene que trabajar inmediatamente, porque pues estamos hablando de que hay demasiados derechos que se están violentando al momento de que pues existe esta trata de personas. Muy bien, ahora sí, vamos a esta pregunta. ¿Cómo identificar a una persona en esta situación? Ustedes como médicos deben de estar al pendiente de todos los rasgos, tanto físicos como si hay contacto visual, como si la persona está en un estado de timidez o como se le conoce como que está en un estado de introversión. Entonces, bueno, ¿cómo ustedes pueden identificar? Principalmente, y como ya les mencioné, parece estar siempre acompañada. A cualquier lado que va esa persona, siempre tiene que ir alguien con ella. Nunca van a ver, o con él, nunca, nunca van a ver a una persona víctima de trata solo o sola. Entonces, siempre parece estar acompañada. Hay que fijarse mucho en si presenta lesiones o cicatrices visibles como cortadas, moretones o quemaduras. Muestra un comportamiento sumiso, o sea que vamos a suponer que un día acude a consulta y ella o él nunca va a hablar, o sea, nunca va a hablar, siempre va a hablar la persona que está al lado de ella o la persona que lo acompaña. Y también muestra síntomas de angustia emocional y problemas psicológicos que vamos a abordar más adelante con más detalle. Ahora, vamos a tratar aspectos generales. Claramente, como ya se los mencioné, pues es mucha diferencia de cada país. Al menos en Estados Unidos, causar que alguien menor de 18 años participe en un acto sexual comercial, independientemente del uso de fuerza, fraude o coerción, es trata de personas según la ley de los Estados Unidos mexicanos. O sea, sé que los Estados Unidos mexicanos dicen, bueno, ¿sabes qué? Es menor de edad, tiene 18 años y está participando en un acto sexual comercial. Este, tal vez si no lo hizo, no fue con uso de fuerza, no lo obligaron a hacerlo, pero sí lo sobornaron para que lo hiciera. Entonces, ya también es trata de personas, como se les comento, según la ley de Estados Unidos. Muy bien. Ahora vamos con los derechos involucrados. Aquí solamente hay tres, pero quiero la participación de ustedes para que me digan qué derechos creen que estén involucrados en la trata de personas. Solamente tres personitas, que mencione uno rápidamente, ¿sí? ¿Quién dice yo? Participen, participen. Por fin, si no pregunto. Ah, muy bien. María José dice que libertad, exactamente.
Brenda dice que privación de la libertad. Sí. Derecho a una educación. Excelente. Muy bien. Trato digno. Autonomía. Autonomía también. En efecto, autonomía y trato digno. Muy bien. Qué participativos son. Bueno, exactamente lo que ustedes dijeron es correcto. Primeramente vamos con lo que es la privación de la libertad. Sabemos que estas personas están privadas, no tienen decisión de ellos, están encerradas, encerrados y están bajo sometimiento. Entonces, el principal derecho involucrado es privación de la libertad. El segundo es la libertad de seguridad o el derecho a la seguridad. Por eso puse esta camarita aquí. Claramente, al momento de que una persona está siendo víctima de trata, pues se pierde el derecho de la seguridad. ¿Por qué? Porque esa persona, como ya se lo mencioné, puede contraer muchas enfermedades, puede contraer o puede ser violentada. Entonces ya no tiene como que este derecho a la seguridad que todo mundo debe de tener. Y el siguiente, que está aquí abajito, es que está siendo violentado, es el derecho a, no, perdón, es que están siendo, bueno, es la libertad de un trabajo digno o de un trato digno, como lo mencionaban ahorita. Este tipo de personas están obligadas a tener que trabajar a cualquier hora, aunque hayan dormido una hora o todo el día tienen que estar trabajando, pero estas personas siempre, 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 siempre tienen que estar trabajando, aunque no quieran. Entonces, claramente es otro delito que se está irrumpiendo. Otro delito también, pues en el caso de los menores de edad, pues es el derecho a una niñez digna. Pues claramente no están teniendo una niñez digna. ¿Por qué? Y ya se les está poniendo a trabajar desde chiquitos, ya obviamente se les maltrata, a muchos también lo llegan a violar, entonces ya no están teniendo una niñez digna. Muy bien. Y creo que sí. Ok, más datos interesantes. Ahora sí, aquí entran todos los datos estadísticos. Algo que me impresionó al momento de estar investigando es el hecho de que, pues, obviamente, todo esto, está regida bajo una ley, bajo el Código Penal Federal, claramente, al menos del gobierno de México, y el artículo 205 es el que menciona que menciona lo siguiente: al que promueva o facilite consigo o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del territorio nacional. Fíjense, es algo muy, muy, o sea, que cuando yo la leí dije, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tan poco castigo a ese tipo de personas? A las personas que cometen trata de personas se les impondrá prisión de 5 a 12 años y de 100,000 y de 100 a 1,000 días de multa. O sea, es como que o sea, es una persona que está violando los derechos de otra persona, que está violando casi todos los derechos básicos de una persona y solamente le das de 5 a 12 años. Entonces es como que tú dices, o sea, ¿por qué? O sea, y es algo que al final de cuentas preocupa, o sea, porque, porque o sea, si queremos extinguir todo este problema, es como que empieza desde la condena, o sea, debe darle una condena mínimo de 30, de 40, de 50 o de cadena perpetua. O sea, porque es una persona que principalmente ya tiene problemas, es una persona ya psicópata, es una persona, no, no, es una persona sociópata y porque pues al final de cuentas causa daño a la sociedad y de una manera que obviamente una persona normal no lo haría. Entonces, ya estamos hablando de que es una persona sociópata y le está solamente imponiendo 5 a 12 años de prisión y con la posibilidad de quedar libre, claramente.
Entonces es como que tú dices, o sea, hay que aumentar esa pena para que tal vez no se, bueno, o para no para que tal vez, para que ya no empiece a, o que ya no siga existiendo este delito. Muy bien. Otro dato interesante es porque se llama trata de personas. La trata de personas es un delito que tiene finalidad la explotación de personas en diversas actividades. Una de ellas es la sexual. Entonces, ¿por qué se llama trata de personas? ¿Por qué? Porque están manipulando a este tipo de personas, están tratando a las personas de una manera que pues claramente no deberían, pero pues lo hacen al final de cuentas. Otro dato interesante y que me impresionó bastante es que México, en un estudio, creo que no tiene mucho tiempo este estudio, México ocupa un lugar de 20 en 167 países en índices de esclavitud, donde la mayoría son mujeres y niñas. Las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de trata de personas detectadas a nivel mundial. Ahora, otro dato eh, u otra estadística menciona que México es el tercer país a escala global con más datos de trata con fines de explotación sexual y mendicidad de menores, solo después de Tailandia y Camboya, según el ranking de la Organización Nacional A21. Otro dato interesante, eh, pues son los países que tienen más trata de personas, los cuales en primer lugar encontramos a China y Tailandia, pero también en Bangladesh, Camboya, India, Laos, en Birmania, en Nepal, Pakistán, Filipinas y Vietnam. Como lo podemos ver, por ejemplo, a partir de Bangladesh, son países que comúnmente no tienen una seguridad o no tienen un gobierno que sea muy estricto con estos temas de la seguridad, de la protección de las personas, sino que, y comúnmente la trata de personas o las personas que cometen trata de personas buscan a sectores vulnerables o a personas o comúnmente residen en lugares en los que no existe tanta seguridad o no existe tanto como decir, oye, cuídame a estas personas porque están en una situación vulnerable y pues, o sea, está pasando esto. No, o sea, comúnmente llegan a residir en lugares como, pues, por ejemplo, la India, por ejemplo, también Pakistán, en Filipinas y en Vietnam, que en Vietnam es donde empezó todo esto de la trata de personas. Y bueno, también lo del origen de la trata de personas, que es lo que les comentaba ahorita, que preocupa bastante las fechas porque tardaron 19 años en darse cuenta que era un problema. Entonces, que la trata de personas era un problema y pues es lamentable que durante 19 años muchas personas hayan muerto a causa de pues este delito. Bueno, al inicio de los años 80 se comienza a visibilizar este tipo de esclavitud a la mujer. Queda en desuso su denominación para pasar a conocerse como trata de personas, aunque solo en el siglo XX se pasa a internar su definición. O sea, sé que antes era esclavitud, después se pasó a conocer como trata de personas, para que no se escuchara tan feo, pero pues al final de cuentas sigue siendo esclavitud. O sea, aquí en China sigue siendo esclavitud. Ahora, ¿quién investiga la trata de personas? Que aquí es como les comento, en 1999 se funda la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos. Esta es la encargada de definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas. Y pues, ¿cuál es el porcentaje de trata de personas en el mundo? Según datos de las Naciones Unidas, el 40%
son víctimas de trata de personas. Estos son estudios de 2020 y como se los comentaba al principio de la reunión, pues el principal delito o de la principal, como el fin de la trata, pues es la explotación sexual. Solo que a nivel mundial, también el mismo estudio representa que a nivel mundial el número de condenas por delitos de trata disminuyó un 27% en 2020 respecto con el año anterior. Entonces, pues ya tenemos que, por ejemplo, el 40%, pues era víctima de trata y del 27, bueno, de un porcentaje que no tengo la cifra exacta, de un porcentaje de personas que en el 2019 eran condenadas por delitos de trata, pues este porcentaje disminuyó un 27% en el 2020, que pues claramente tiene que seguir disminuyendo porque sabemos que la trata de personas va a la alza y que lamentablemente el gobierno no hace nada y nadie hace nada, como el meme, creo que sí lo han visto, bueno, creo que ese es un meme de que y nadie hace nada y todos, y ni el gobierno hace nada y nadie hace nada. Entonces es como que, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer nosotros es identificar y denunciar. Es lo único que podemos hacer nosotros, lamentablemente. Al final de cuentas, pues el lema de Scott es siempre personas poniendo como su granito de arena en diferentes partes del mundo. Y pues al final de cuentas, lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, aquí yo les estoy dando todos los datos que deben de saber sobre trata de personas y ustedes ya como médicos en formación tal vez, o como ya residentes de medicina, o ya en el ámbito laboral o en la vida diaria, ustedes ya pueden identificar a este tipo de personas. Ahora sí, vamos con lo principal de esta reunión y que quise dejar hasta el último. ¿Ya? Creo que de aquí sigue. Sí. Ok. ¿Por qué nada más puse afectación psicológica? Porque la verdad no quería bombardearlos tanto de diapositivas. Es muy pesado bombardear a gente de diapositivas. Pero antes de empezar con este tema tan importante, me gustaría saber si nadie tiene dudas, alguna pregunta, alguna aclaración, algo que me quieran decir. ¿Todo bien hasta ahorita? Creo que alguien tiene una mano Yo levantada. tengo una dudilla. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, dime. Bueno, pues mencionaba que, bueno, hay diferencias entre las definiciones de trata de blancas y trata de personas, pero Ajá, también creo que mencionaba, bueno, que era, por ejemplo, la trata de blancas era principalmente en personas blancas de Estados Unidos y eran personas en el ámbito sexual. sí, Pero, ¿cuál podría ser la diferencia? O sea, si hablan también con la esclavitud, porque también la esclavitud creo que es un término que va también relacionado porque al final de cuentas es hacer actividades fuera de tu autonomía, ¿no? Entonces, ¿cuál ajá. podría ser como la diferencia entre Ok, esos, ¿no? Entre la esclavitud y la trata de personas. ok, muy buena observación. Principalmente, y como lo mencioné, no hay diferencia. Principalmente eso hay que aclararlo, no hay diferencia. Solamente el término de esclavitud se pasó a convertir a trata de personas. Pero como lo mencioné, la trata de personas al final de cuentas, y como tú lo mencionas claramente, sigue siendo esclavitud. ¿Por qué? Porque pues están haciendo que personas, pues o sea, bajo ningún derecho y bajo toda, este, pues afectación, ya sea física o bajo violencia psicológica, hagan cosas que no quieren hacer. Y al final de cuentas están como encerrados en un lugar, están siendo manipulados y todas las ideas que tienen, pues claramente cambian drásticamente. ¿Por qué? Porque ahora ellos no tienen esta autonomía o este pensamiento dependiente, sino que ya, perdón, independiente, sino que ya depende todas las acciones que hagan de alguien. Entonces, como lo comentaba, no hay ninguna diferencia entre esclavitud ni trata de personas, sino que en los años 80
se trataba como esclavitud, solamente lo que pasó ahora para el siglo XX o más adelante, se trabajó como trata de personas. Se cambió este significado a trata de personas. Es lo único que ocurrió, pero en sí no hay ninguna diferencia. No sé si queda respondida tu duda. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien tenga otra duda antes de continuar con el tema? Muy bien. Excelente. Me gusta que no haya dudas porque eso quiere decir que todos están poniendo atención. Qué padre. Muy bien, ahora vamos con la afectación psicológica, que ustedes como médicos van a decir, ¿a mí de qué me sirve saber la afectación psicológica que puede tener si yo soy médico y yo nada más voy a, a ver síntomas físicos y voy a medicar y voy a operar o voy a ver a niños y todo eso? Ok, sí, pero es importante que ustedes también aprendan de psicología. ¿Por qué? Porque en el hospital nada más no se ve personas que llegan con una, con una, con una fiebre o con algún, pues sí, con algún síntoma físico, con algún cáncer o con alguna HEPI. No, o sea, no solamente van a ver ese tipo de personas, sino que claramente van a ver a personas que ya sea que haya una disfunción familiar, ya sea que el niño necesite intervención psicológica, ya sea que algún adulto mayor necesite también intervención psicológica. Entonces, los médicos es el primer contacto que hay, o bueno, enfermería y médicos es el primer contacto que hay entre paciente y tal vez el departamento de psicología que existe en el hospital, que es muy importante que haya un departamento de psicología en el hospital. Entonces, es el primer vínculo que debe de haber entre médico-paciente, que el médico va a referir todo lo que vio al psicólogo del hospital. Entonces, es muy importante que sepan terminología psicológica también, no que se empapen y que se metan al DSM-5, porque la verdad es mucho, mucho leer el DSM-5, son muchos trastornos, pero apréndense los básicos. Comúnmente, las afectaciones psicológicas básicas en un hospital, pues puede ser estrés, ansiedad, depresión, miedo, temor, que no es muy diferente el miedo al temor. Puede haber también pues disconfort, puede haber muchos términos psicológicos que no tienen nada que ver con trastornos, simplemente pues la persona lo está viviendo porque fue hospitalizada, no es bonito estar hospitalizado, o puede estar viviendo porque tal vez le dio un bajón de que ya dejó de hacer las cosas que le gustaban. Entonces es muy importante que ustedes como médicos sepan algunas terminologías psicológicas que les puede ser útil. Muy bien. Ya les mencioné anteriormente algunas afectaciones psicológicas que pueden tener este tipo de personas, pero hay varios tipos que me gustaría mencionarles. El primero, y que va a ser el más importante y el que cualquier persona que sea víctima de trata de personas va a tener, es trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático, Manuel? Ok, muy bien. El trastorno de estrés postraumático es se ocasiona después de que la persona haya vivido un evento traumático, ya sea que hayan matado a alguien a enfrente de esa persona, que le hayan robado a esa persona, que hayan atropellado a esa persona, cualquier evento traumático que se puedan imaginar es este es lo que la persona le puede ocasionar el trastorno de estrés postraumático. Ahora, una pregunta que me gustaría hacerles para saber si saben a un poquito de psicología. Bueno, no es tanto de psicología porque al final de cuentas se los hablan en medicina. No sé si ya llevaron alguna materia de ginecobstetricia, pero me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el primer trauma de todas las personas? O sea, el primer trauma que vivimos. Quiero que me respondan tres personitas solamente. Si pueden responderme por el chat, está bien, no hay ningún problema.
el primer trauma que vivimos todos, ¿ok? El de nacer. ¿Alguien más tiene otra idea? Muy bien, todos comparten esa idea. Excelente, muy bien. Pues exactamente, el primer trauma que todos vivimos es al momento de nacer. ¿Por qué? Porque nos sacan de nuestro lugar de confort y nos sacan de repente a un ambiente súper diferente, porque nosotros estábamos calientitos dentro del vientre de nuestra mamá, a gusto, dormiditos, acostados. Todo comenzó cuando nací. No, 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 tampoco digan eso, tampoco. O sea, sí, pero tampoco. Entonces nos sacan de nuestro lugar de confort, que también el que nos saquen de nuestro lugar de confort es, puede provocar, no, no siempre, pero puede provocar lo que es el trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo basándome en el DSM-5, porque pues claramente como mi ética me dice que me tengo que basar en algo para yo poder decirles cómo identificarlo, hay cuatro criterios para poder determinar si una persona padece del trastorno de estrés postraumático. Bueno, hay varios criterios, pero el criterio A es el que más, como que más describe. El criterio A dice exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Experiencia directa del suceso traumático, presencia directa del suceso ocurrido a otros, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a algún familiar próximo a un amigo íntimo, en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. Y por último, exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de sucesos traumáticos. Por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. Entonces, todo este tipo de personas, ya sea real o amenaza, todo este tipo de sucesos que haya vivido una persona pueden dar indicios a que la persona puede padecer un trastorno de estrés postraumático. Ahora, me gustaría hacerles otra pregunta que nada que ver con la medicina, pero que es una pregunta que es cultura general. ¿Me pueden decir cuál es la causa número uno, o al menos la causa mayor, o cuál fue la causa mayor de años atrás, muchos años atrás, en el siglo 80, en los siglos 70, de personas que padecían de trastorno de estrés postraumático? No sé si me expliqué bien la pregunta, pero la pregunta otra vez va formulada. ¿Qué personas en los años 70, 80 aproximadamente padecían más trastorno de estrés postraumático? Una personita o dos personitas que compartan eh, cuál ustedes creen que es, bueno, cuáles son las personas que ustedes creen que padecían el trastorno postraumático en los años 70, 80. Ok, muy bien. ¿Quiénes sirvieron en guerras? Exactamente. Las personas que sirvieron en guerras son los principales, los veteranos también, excelente. Son las personas las personas que anteriormente eran las que más padecían de trastorno de estrés postraumático. Aquí es donde nace la terapia número uno para el trastorno de estrés postraumático, que es la terapia breve. La terapia breve es la que se debe utilizar para el trastorno de estrés postraumático principal. ¿Por qué? Porque la terapia breve lo que maneja es intervención en crisis. La persona viene en crisis, le da terapia breve. La terapia breve aproximadamente dura de 20 a 30 minutos. Lo que trabaja la terapia breve es tranquilizar a la persona de la crisis que tiene. Claramente la terapia breve no la puede dar a cualquier persona, porque ustedes van a decir, pues yo hago terapia breve siempre con mis amigas que viene llorando porque la dejó el novio. No, eso no es terapia breve. Eso es consolación, o eso es un primer auxilio psicológico, pero no es terapia breve. La terapia breve tiene que ser un psicólogo especializado, un psicólogo con la maestría en terapia breve o con la especialidad en terapia breve, pero no cualquier persona puede dar terapia breve.
Entonces, la persona que sufre violencia sexual, bueno, explotación sexual, de trabajo, siempre va a tener este trastorno o en la mayoría de los casos siempre lo va a manifestar, que es el trastorno de estrés postraumático. ¿Hasta aquí alguna duda con este trastorno? Me gustaría saber si tienen alguna duda. ¿No? Todo bien, muy bien. Si tienen alguna duda, me la ponen en el chat o levanta la manita. El siguiente, la agorafobia. La agorafobia es algo que es muy raro, al menos yo no he visto en muchas personas, pero que claramente sí se presenta, que es el miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las cinco situaciones siguientes. El uso de transporte público, por ejemplo, los automóviles, autobuses, trenes, barcos y aviones. El segundo es estar en espacios abiertos, zonas de estacionamiento, mercados o puentes. El tercero es estar en sitios cerrados, por ejemplo, en tiendas, en teatros o en cines. El cuatro es hacer cola o estar en medio de una multitud. Y el cinco es estar fuera de casa solo. ¿Por qué las personas que sufren trata de personas llegan a tener agorafobia? Porque siempre porque las personas que llegan a tener que llegan a ser víctimas de trata, pues comúnmente van en la calle y de repente los levantan. O por ejemplo, van en el camión y llega alguien con una pistola y le dice que se baje y se lo lleva. O por ejemplo, está en un estacionamiento que es comúnmente donde llega a pasar, va a abrir su carro y llega una camioneta y la suben también a la camioneta o lo suben. Entonces, todos estos tipos de escenarios donde la persona pudo tener como que este encuentro, llega a tenerle miedo. Al final de cuentas, como les se lo menciono, es un miedo, es una ansiedad que llega a tener la persona. Ahora, también este tipo de personas llegan a tener un trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se basa en que la persona siempre, ya sea como que antes de que pase algo o cuando pase algo, como que la persona ya presiente que va a pasar algo y empieza con esta ansiedad. Por ejemplo, vamos a suponer, van a salir de su casa y ustedes dicen, ay, es que alguien me va a robar. Y empiezan a pensar que alguien los va a robar y van a estar volteando a todos lados porque piensan que alguien los va a robar. Bueno, este tipo de personas siempre van a estar alertas cuando hayan sufrido algún tipo de, de, de trauma, cualquier tipo de trauma, no solamente en el caso de la trata de personas, pero como nos estamos enfocando en esto, pues este trastorno, pues comúnmente lo llegan a presentar a estas personas. Y bueno, este se maneja de 5 criterios, que el cual es inquietud o sensación de estar atrapado por los nervios de punta, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad y tensión muscular. Ojo, no quiero que nadie ahorita se diga, ah, no, es que ya tengo este trastorno, no puede ser. No, no empiecen así. Eso es malo, chicos. No se autodiagnostiquen. Entonces, hay también con problemas de sueño, por ejemplo, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto o insatisfactorio, que también, ahorita creo que más adelante lo menciono, este tipo de, bueno, no lo menciono, pero este tipo de personas llegan a tener insomnio. ¿Por qué? Porque de repente, llegan a tener el recuerdo y se despiertan, bueno, o llegan a despertarse o no pueden dormir y cualquier cosita que hayan vivenciado cuando fueron víctimas de la trata, cualquier cosita de la vida diaria que haga que recuerde a la persona va a tener una recaída. Entonces es muy importante que también se trate inmediatamente cuando llegue a pasar este tipo de cosas. Ahora, el trastorno de ansiedad por separación también es muy común, pero este es más común en niños. ¿Por qué? Porque niños ven como la figura paterna o ven la figura de autoridad. Entonces, no sé si, por ejemplo, a ustedes les pasaba de que cuando se iban a casa de sus abuelos, a casa de sus tíos o a casa de cualquier otro familiar, no se podían dormir porque querían que estuviera su papá o su mamá o su hermano, no sé. Entonces, este tipo de personas
o bueno, este tipo de niños que llegan a presentar esto, pues llegan a tener esta ansiedad por separación porque empiezan de que quiero a mi mamá o dónde está mi mamá, y entonces empiezan con síntomas demasiados, demasiados apegados a lo de la separación. Cuando ya salen como de esa trata de personas, pues por ejemplo, ya no pueden salir, ya no se pueden alejar tanto de su casa, les da miedo alejarse de su casa, o ya no quieren salir a la escuela, o ya no, o por ejemplo, en adolescentes o en adultos, ya no quieren ir a trabajo o a algún otro lugar por miedo a la separación. Existe como que ya un rompimiento de todas las actividades que realizaban diariamente porque tienen miedo a que se vuelva a repetir lo mismo. Entonces ya no vuelven a tener esta rutina. Y pues claramente, pues como nosotros cuando éramos niños de que fingíamos que estábamos con fiebre para no ir a la escuela porque queríamos quedarnos en nuestra casa, pues bueno, las personas que llegan a tener el trastorno de ansiedad por separación, llegan a tener estas quejas repetidas de síntomas físicos. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, y cuando se produce o se prevé la separación, se produce o prevé la separación de las figuras de mayor apego, que pues normalmente son los padres. Entonces, estos son los principales trastornos. Obviamente también la persona llega a tener depresión, como ya les los mencioné, este tipo de personas llegan a tener intento, planeación o ideación suicida, que comúnmente es más frecuente en personas con trastorno de depresión mayor. También este tipo de personas llegan a tener, pueden llegar a generar trastornos de la personalidad, que comúnmente son los de los que están más arraigados. Ahora, antes de terminar, me gustaría hablarles sobre lo que es algunas terapias o cómo se puede tratar lo que es pues lo que las personas de víctima de trata de personas llegan a tener. Entonces, la terapia número uno o la terapia que mayor se recomienda es la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es la terapia que más se utiliza. ¿Por qué? Porque primeramente, la persona ya no tiene las mismas conductas que antes y toda la reestructura cognitiva que tenía ya no es la misma. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que trabaja es que la persona vuelva a tener esta reestructura y que vuelva a ser la persona que antes era, antes de que él pasara esta trata de personas. Lo segundo también puede ser una terapia de choque, que la terapia de choque es una terapia que no es muy recomendada por por la intensidad que tiene, pero que comúnmente es la que más puede aliviar ese tipo de, de síntomas que llega a presenciar la persona que fue víctima de trata. También lo que comúnmente es una terapia de grupo. Existen diferentes grupos donde se reúnen personas que han sido víctimas de trata de personas y pues empiezan a platicar experiencias, empiezan a sentir comprendidos, dicen, aquí es mi lugar y empiezan más como que a sentirse cómodos, empiezan a tener todo este alivio de que no soy la única persona, hay personas afuera que me comprenden, que me entienden por lo que pasé. También, pues como ya se los mencioné, la terapia breve es muy buena para este tipo de casos y la terapia cognitiva, la cognitivo-conductual, pero enfocada en el trauma. Ese también es muy buena terapia. Al menos para mí, esas son las terapias, todo enfocado a lo cognitivo-conductual, que son las más recomendadas al momento de tratar eh, ansiedad, estrés, depresión o trastorno de estrés postraumático. Son las más recomendadas que se llegan a utilizar. Y pues sería todo por mi parte. Espero que esta plática les haya gustado mucho. Pues no sé si alguien tenga alguna duda para pues ir finalizando ya con lo que es la práctica. Aquí están las referencias donde lo saqué, la mayoría de la información.
Y pues ya no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que quieran hacer. Estoy abierto a cualquier duda. Brenda. Brenda. Ah, ¿sí me escuchan? Sí, sí, ya. Ok, Sí. yo tengo una pregunta. Por Adelante. ejemplo, yo como médico estoy en consulta y identifico a una persona que pues pasó por todo esto. Ujú. ¿Cuál es la manera en la que yo debería como dirigirme a esa persona? O sea, ya sé que debo canalizarla y canalizarla a psiquiatría o a psicología, etcétera, pero ¿cuál sería mi trato que yo debo tener con esa persona para evitar como una profundización del trauma o algo así? Ok, mira. Primeramente, vamos a quitarnos esta idea de que se debe canalizar inmediatamente. No se debe canalizar porque, porque como se los mencioné, este tipo de personas comúnmente llegan a estar acompañadas al lugar a donde vayan. Al lugar a donde vayan siempre van a tener un acompañante y este acompañante va a hablar por ellas o por ellos y va a decir todo y no va a dejar que la persona hable. Entonces, primeramente es esto. No se debe de canalizar inmediatamente con psicología o con psiquiatría. ¿Por qué? Porque pues tú no sabes a ciencia cierta si la persona está pasando por eso. Si tú detectas que la persona está pasando por el delito de trata de personas, bueno, ahí tú lo que debes de hacer es darle el trato como a cualquier persona, o sea, darle la atención como a cualquier persona, pero por ejemplo, tú puedes hacer de que, nada más, deme un momento en lo que voy a firmar a que me vayan a firmar una receta o de un momento en lo que voy a ver si hay tal medicamento. O cualquier excusa que suene razonable, este, para que obviamente la persona que esté acompañando a la víctima de trata no sospeche. Es muy importante que pues tú identifiques cómo hacer para que no se sospeche. Ya, inmediatamente que tú ya sales, puedes reportar a una persona, a enfermería, dile, ¿sabes qué? Háblale a la policía, dile que está esta persona aquí, que sospecho que está siendo víctima de trata y dile que vengan inmediatamente. Entonces, eso es lo que tú como médico debes de hacer. Si lo identificaste, debes de buscar la manera de que se reporte. Ahora, obviamente vas a tener, o comúnmente ese tipo de personas no utilizan datos reales. ¿Por qué? Pues claramente van a estar bajo riesgos al momento de que tú hagas una receta y pues comúnmente cuando se hacen las recetas, pues tú te quedas con una copia de la receta y tú le entregas a la persona original. Entonces, claramente van a utilizar datos falsos para que no se sospeche. Entonces, pues te digo, hay que actuar en el momento y no como que, ay, ya, aquí tengo el nombre de la persona, tengo dónde vive, tengo la ubicación, porque comúnmente van a entregarte datos erróneos, pues claramente pues por la seguridad de las personas que cometen este delito. Entonces, eso es lo que se debe hacer, lo que ustedes como médicos deben hacer si identifican a una persona. Tratar de reportarlo inmediatamente a enfermería o tal vez tener un código, porque comúnmente en los hospitales es muy común de que tengan códigos para no alertar a los otros pacientes. Entonces, por ejemplo, pues no sé, puedes idear tú con tu equipo de enfermeras o de enfermeros de que un código magenta, un código plata, así con colores, que tú digas, que la persona diga, oye, ¿por qué? O sea, ¿y ese código qué? Y tú digas, es que fíjate que, no sé, este código, ahorita mi equipo de enfermería va a venir a hacerle los estudios a tu mujer o a la persona así. Entonces ya, bueno, pues, o sea, un código para que no sospeche la persona y pues ya los enfermeros saben o las enfermeras saben que ese código ya deben de hablar a la policía y obviamente deben de ir a donde tú estás dando tu consulta con todo el equipo especializado para dar la revisión de hipertensión, bueno, pues sí, las revisiones que hacen. Entonces, eso es muchas veces también lo que puede funcionar, idear estrategias en dado caso de que llegue a,
a suscitarte este caso. Por ejemplo, creo que cuando estaba haciendo las prácticas en el Sanatorio Español de acá de Torreón, un código, creo que utilizaban el código plata para identificar a una persona, por ejemplo, que portara armas o una persona que tenga signos de violencia física o violencia de cualquier tipo. Entonces utilizaban el código plata para, pues para alertar a las personas, ¿verdad? Pero pues ya claramente ustedes como médicos pueden ir ideando diferentes técnicas en dado caso de que se llegue a suscitar este evento. ¿Queda respondida tu pregunta? ¿Tu duda? Sí, bueno, muy bien. Eso, excelente. ¿Alguien tenga otra duda, otro comentario, otra opinión, sugerencia? Si no, ya para tomar una foto. ¿Nadie? Si nadie tiene más dudas, Carlos. 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 Dime, Carlos. Por ejemplo, si nosotros estamos en un hospital que como sucede mucho, pues no hay psicólogos a la mano o algo así, y atendemos a un paciente que ya ha sido identificado, tal vez rescatado o algo así, pues que ya es certero que fue víctima de trata de personas, ya sea de esclavitud, violencia sexual, etcétera. Ujú. ¿Cómo nos dirigimos de una forma, o sea, cómo sería para tratarnos con ella, pues, o ella, él, como sea, ¿no? Para hacerlo sentir seguro, pero sin sentirse hostigado o algo así. Es que mira, como lo mencioné, comúnmente nunca vas a, o sea, nunca vas a tener un contacto con la persona. O sea, nunca vas, o sea, o sea, tú con el paciente en sí no vas a tener el trato. Con el que vas a tener el trato es con la persona que le está acompañando. Entonces, o sea, tú lo que vas a hacer es actuar con normalidad, como si fuera un paciente más. Tú ya detectaste los criterios para una persona que está siendo víctima de trata. Entonces, pues tú ya haces todo protocolo que tenga tu hospital, porque pues te digo, pues claramente ya un hospital debe tener protocolos. En dado caso de que no existan psicólogos, comúnmente, bueno, o psicólogo en el hospital, comúnmente todos los hospitales deben de tener un directorio en donde tengan diferentes números o psicólogos que hay en tu región para que inmediatamente, pues, que llegue a suscitarte este evento, pues ya tú ya puedes canalizar a la persona. Pero ya cuando ya tú hablaste a la policía, ya hubo una intervención con policía, que ya tú identificaste, ahora sí ya hablar con esta persona y comúnmente este tipo de personas no quieren que les den ningún consejo en el momento. Lo único que quieren estas personas es ser escuchadas, ser entendidas, que digan, oye, ¿sabes qué es que pasé esto? Y tú, con la mayor empatía que puedas tener, decirle, o simplemente no decirle nada, simplemente comentarle, estoy para ti, cuando quieras hablar, aquí estoy, y nosotros te vamos aquí a apoyar, te vamos a tratar, y así. Entonces, comúnmente no es necesario las palabras con este tipo de personas, solamente que se sienta acompañada, eh, que se sienta segura, o que se sienta seguro, porque pues, como hablábamos, lo que priva a la persona comúnmente es esta seguridad. Entonces la persona lo que busca es una seguridad y lo que busca es sentirse en un ambiente donde, valga la redundancia, ya repetí mucho la palabra seguridad, en un ambiente donde sea seguro. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, mi pregunta era, giraba más en torno a si la persona, o sea, la traía la policía, por un decir, para atención médica, que ya había sido rescatada de un operativo, qué sé yo, Ah, o algo ok. así. Pero ya con la parte final, sí se me contestó, pues. Sí, te digo, o sea, al final de cuentas, o sea, si la policía llega y te dice, ¿sabes qué? Esta persona pues fue de trata, obviamente tú vas a seguir tu protocolo de decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esta intervención, voy a tener que manipular tu cuerpo, obviamente con el consentimiento. Muchas veces este tipo de personas va a tener miedo, entonces si te dice que no, tú debes de hacer caso a lo que la persona te diga y tú ya debes de decirlo, ok, no hay ningún problema, entiendo, tú me puedes indicar al momento de que estés lista, estés listo,
para poder hacerte tu chequeo. ¿Por qué? Porque pues es importante hacerte este chequeo para tu bienestar, para que tú estés bien. Así empiezas a empatizar con la persona. Y como te comenté, que la persona empieza a sentirse segura. Eso es lo principal. ¿Alguna otra duda? Muy bien. ¿Nadie más? Bueno, si pueden, por favor, los que puedan prender su camarita para la foto, se los agradecería muchísimo. Si en dado caso que no puedan, con una reacción o algo, para que sepamos que están aquí. Voy a tomar 3 fotos porque estoy en mi teléfono y pues se ve muy chiquito, entonces les aviso, ¿no? Y ahorita les mando el link por aquí, por el chat, de la postevaluación. Ahí va la primera foto. 1, 2, 3. Va la segunda. 1, 2, 3. Y la última. 1, 2, 3. Ok, listo. No, Déjenme, les envío el link de la post y en cuanto la vayan contestando, se van saliendo. Déjenme, se las pongo. Disculpa, mandaron el pre. Ah, el pre era el registro. Si no te registraste, lo envío también por aquí, el de la preevaluación, para los que lo necesiten. Este que les voy a mandar es el de la post. Ok, muchas gracias. Listo. Cuando lo vayan contestando, se pueden ir saliendo. Es importante porque no les voy a mandar el post, el link del post por el grupo, ya que no todos se metieron. Entonces, para que no haya trampa. ujú. Y pues de antemano, muchísimas gracias también por su tiempo y por haberse metido a esta ponencia. La verdad que estuvo muy padre. Muchísimas gracias, Manuel, por tus diapos y por tu conocimiento y por todo. No, pues de nada. Un gusto compartir todo esos temas. Me apasiona mucho que la gente se empape de términos psicológicos. Siento que es muy, muy importante, que es algo que hoy en día no se toma mucha consideración. Y pues más Ujú, que nada a ustedes, médicos en formación, que pues sabemos que hoy en día ha cambiado mucho el estigma sobre la salud mental. Entonces, ustedes, médicos en formación, que sepan todos estos términos psicológicos, todo cómo tratar a personas que llegan a tener algún síntoma psicológico. Y pues ya, muchas gracias igual por la invitación.